Histeria Colectiva. Esto es Histeria Colectiva, donde Fernando Santamaría y el Dr. Abraham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y hablar de temas como ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Sean todos bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, en la latitud en la que estén. Sí, cambié el intro sin querer, eso me pasa por jugarle al vivo y creer que me lo sé de memoria. Pero miren, este episodio puede ser inédito como todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, pues ya estamos en otra de las ediciones de nuestras reseñas sin nombre. No sé, yo quisiera ponerles alguno, pero creo que se va a quedar también con reseñas. Entonces, ya no peleemos contra lo inevitable. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal reseñoñas? Reseñoñas. Puede ser. Es que lo sometimos a votación la última vez y nadie votó, entonces sometemos a votación otra vez reseñoñas. Pongan en la caja de comentarios si les parece o qué sugerencias tienen otra vez. No quiero que se quede solo como reseñas, o sea. Pero bueno, ante la falta de creatividad y la sequedad de mi cerebro, quiero dar la bienvenida al buen doctor que está en el círculo de invocación aquí a su izquierda. Doctor, ¿cómo está? Pues estoy muy bien, Fer, gracias por invitarme otra vez. Ya sé que soy parte del programa, pero nunca uno sabe cuándo pueden ocurrir los recortes inesperados. Pues feliz aquí en mi casa, disfrutando el día tranquilito. Ahora sí que vamos a hablar de temas divertidos, así que siempre un placer estar aquí con ustedes. Buenísimo, doctor. No, pues un placer tenerlo como siempre y tener a nuestra estimada audiencia global, porque esto va global, porque está en el internet. Hola, internet. Y pues, ni tardos ni perezosos, ya lo vieron en la cortinilla, pero doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora hoy? Hoy en la caja de Pandora tenemos una reseña interesante de un libro publicado que se va a volver serie muy pronto, llamada Lovecraft Country. Ignoro el nombre en español, por cierto, ¿eh? Territorio Lovecraft. Esa fue una buena traducción, ¿eh? Está chida, porque la verdad me gustó. Country es país y como que denota una especie como de territorio, pero lo deja muy abierto, ¿no? Y el país de Lovecraft hubiera estado muy raro. Territorio Lovecraft. Demasiado amplio, ¿no? Pero Territorio Lovecraft a mí también me encantó. Sí, hoy vamos a hablar de Territorio Lovecraft, Lovecraft Country, novela de 2016 escrita por Matt Ruff, que es un escritor nacido en Nueva York en 1965, de orígenes luteranos y tiene ancestros alemanes. ¿Por qué es importante esto? Por el trasfondo que tiene la novela. Lovecraft Country es básicamente un thriller que baila entre la ciencia ficción. Bueno, no, en realidad es un thriller de ciencia ficción, si me lo preguntan, donde nos cuenta la historia de ¡Salud, doctor! Válgame el señor. Vamos a ponerle un estornudo de gato al doctor. Discúlpeme. Sí, algo así. Esto va a ser muy chistoso. Matt Ruff, es importante el trasfondo que tiene porque nos escribe una novela, un thriller de ciencia ficción, donde nos narra la historia de Atticus, un muchacho negro que después de haber estado destacado durante la guerra de Corea, regresa a Estados Unidos, consigue un trabajo en Florida y luego regresa a Chicago por una carta de su padre. Recibe una carta de su padre diciéndole que la encuentre en un poblado llamado Ardham, a lo que él lee Arkham. y se espanta y se emociona mucho al mismo tiempo porque siendo nacido de las novelas pulp, de los textos de ciencia ficción, de Amazing Stories No. 1, todas estas revistas que publican o que publican en algún momento el horror cósmico de Lovecraft, él es totalmente asiduo y conocedor de su obra. Entonces cuando llega con su tío George, que es hermano de su padre, medio hermano de su padre, Montrose, entran como en pánico por un momento y de repente emprenden la búsqueda a través de el territorio Lovecraft,
porque Atticus se da cuenta que el pueblo al que tienen que ir está enclavado en plena Nueva Inglaterra. Entonces ese es el comienzo de la historia, de Lovecraft Country, que básicamente se desenvuelve en toda esta mecánica de las novelas pulp. Utiliza elementos y referencias directas a Lovecraft. Y bueno, hemos encontrado distintas como opiniones en la internet sobre la novela, desde gente que la despotrica tremendamente porque no es Lovecraft, pero creo que no es la intención. Más bien es justo como un homenaje a su obra basado en un terror absolutamente mayor, la segregación racial. Y creo que también ha habido molestia a otras personas pensando en este hecho de que si esta segregación racial que plantea el autor es derivada del racismo que en los últimos años se ha hecho objeto de estudio y de reclamo hacia la obra de Lovecraft. Donde, bueno, pues ser un hombre de mediana edad en 1910, claro que era racista. Tan racista como puede ser un hombre de esa época. No se le justifica, pero tiene que entenderse como parte de su época. No podemos separar al hombre de la obra porque evidentemente si yo hubiera querido ser el mejor amigo de Lovecraft, no lo habría sido. Pero podemos apreciar la obra y podemos apreciar al autor y entenderla como junto con pegado. Y el hecho de que lo pensemos así es importante porque podemos hacerle un reconocimiento literario, pero al mismo tiempo reconocer los defectos de la misma, producto de la época. Entonces, justo el doctor y yo antes de entrar al aire hablábamos algo de olvidar la historia, y ya entraremos en eso de manera dura en la parte con spoilers, pero no se trata de eso, se trata de entenderla, se trata de estudiarla y se trata de no repetirla, porque si se olvida, queda en la ignominia, queda en el olvido, precisamente, y no vamos a ver las banderas rojas eventualmente, ¿no? Pero entonces, Lovecraft Country, dentro de una semana vamos a verla en las pantallas de HBO y justo la idea de esta reseña es el camino a. Y bueno, insisto, hay opiniones encontradas. También Miguel Lupián, @Mortinatos, a quien le mandamos un saludo, estaba encantado de que no entrara el nombre del escritor en la producción de HBO, y él plantea que esperaba que pues hicieran una mejor labor dentro de la serie. Y pues es que en realidad, y lo comentamos también antes de entrar al aire, la primera historia es muy buena. Después se va desagregando raro, ¿no, doctor? Sí, miren, de nuevo, no sabemos cómo va a ser la serie de HBO, así que nuestra historia es con spoilers y sin spoilers. No es que queremos atinarle a dónde van a cambiar o mover cosas. La historia es buena en general, es una buena lectura de fin de semana, no es por presumirles, pero yo me la eché en unas 4 horas, es muy ágil, te la lees de volada, está muy basada en el género pulp, y se nota la influencia del autor del pulp. Doctor, aquí, bueno, es el pulp. Pulp. El punto es, el pulp es un género literario que se escribía sobre todo con la intención de brevedad, de rapidez. Comienzas, y recuerdo yo, alrededor de los 20 y algo, casi 30, y se basaba mucho en héroes de quijada apretadas, salvando a la chica con una mano mientras le están disparando con la otra, a los nativos caníbales que los quieren comer, ¿no? Es mucho héroes como Flash Gordon, como Mandrake el Mago, como el fantasma que camina. Deberíamos hacer un programa de pulp, ¿eh? El pulp es un género muy interesante, es un género ágil, rápido y al punto. O sea, ¿sabes quién escribía muy buen pulp? Howard, también Robert D. Howard, el creador de Conan el Bárbaro. Claro. Su prosa está muy en ese género. Él escribía para aventuras con ese propósito de escribirse rápido en revistas, y no era un propósito de crear grandes obras súper inteligentes, ¿no? Entonces, vaya, se podría considerar literatura de escape, pero pues bueno, es un tipo de literatura que sí ha sobrevivido y que incluso gente como nosotros pues ñoñamos de lo padre que es en algunos sentidos, ¿no? Claro, hay cosas que no han envejecido bien, como el racismo, pero entendamos que así pensaba la gente, o sea, era muy complicado. El Yellow Peril era una clásica temor de la gente en aquellos años, el peligro amarillo se le llamaría, y era el clásico chino, de bigote largo, que tiene un fumadero de opio y que seduce a la chica con drogas, ¿no? La quiere vender a la prostitución. O sea, es ese tipo de estereotipos que sí entiendo, son molestos, son, pues, iba a decir un adjetivo muy agresivo, pero no, son molestos, vaya, caen mal.
vaya, es tan al punto que en el género de superhéroes, que deriva mucho del pulp, había un villano que se llamaba el Mandarín, del Hombre de Hierro. El Mandarín en el cómic, no me menciona la película, por amor de Dios, Por favor, no. era un tipo chino que tenía 10 anillos de poder y con cada anillo lanzaba relámpagos, fuego, gravedad. O sea, el pobre Hombre de Hierro se la pasaba durísimo, porque en teoría era tecnología alienígena. O sea, el Mandarín había encontrado una nave espacial y había tomado las gemas que estaban en el tablero de control y había descubierto que le daban poderes. Pero es el clásico villano genio criminal a la Fu Manchu, solo que llevado al cómic. Obviamente, hasta Fu Manchu tiene esa connotación. Ajá. Fu Manchu es un peligro amarillo. Es ese genio criminal que quiere controlar al mundo. Entonces, tenemos ese horror ante lo ajeno. Ese horror ante lo ajeno, ese horror ante las culturas que no entendemos, era clásico de esta época. Y de ahí toma estos elementos el pulp, ¿ok? Nos vamos a la época en la que la novela está situada, que es los 50s, y es una época de tensión tremenda, porque todavía no comienza toda la lucha por terminar con la segregación. O sea, Martin Luther King probablemente ya existía, pero todavía no era una figura pública al nivel que se volvió luego. No comenzaban las demandas en serio por libertad de poder usar el mismo transporte que los blancos, por poder usar los mismos baños que los blancos. Créanme, en esa época todo estaba separado en el sur y la segregación era un horror espantoso. O sea, era normal para los blancos considerarse que eran iguales, pero no lo mismo. O sea, juntos pero no revueltos, como dirían, ¿no? Entonces, era una agresión hacia los descendientes de los esclavos, a los afroamericanos, constante y presente. Entonces, a mí me gusta que el autor tomó la idea de la segregación como un horror, porque ya al final, en el contexto de los mitos, al final del contexto de los antiguos, yo no creo que a los antiguos les importe una pizca de polvo de estrellas si somos blancos o si somos negros. O sea, somos changuitos parlantes que andan ahí caminando en este planeta. O sea, al final somos nosotros los que creamos ese horror, ¿no? Pero es un horror real y presente y constante. O sea, para los afroamericanos era un temor de, pues, literalmente ser parado en la carretera por el sheriff por y ser que te diera un balazo. Ajá. Así. Porque podía. Más de porque podía. Porque era blanco y tú eras negro y algo habías hecho mal, ¿no? Y es horrible, o sea, vivir en esa tensión constante, el no poderte mudar de casa porque el vecindario de allá es de blancos y te van a hacer la vida de cuadritos y te atreves a mudar dentro. O sea, esas son partes muy humanas del tema del horror que envolvía vivir en esa época y ser afroamericano. Eso está muy padre. La ambientación yo espero la logren bien y eso va generar una tensión constante en la narrativa que es padre. Ahora, dentro de eso metes mitos, metes espíritus, metes horrores que no entiendes y la historia agarra un saborcito interesante. Ahora sí que es la idea del horror cósmico, pero visto desde el filtro del ojo del afroamericano que vive en un horror. O sea, ya está en una situación muy pesada. O sea, y que de hecho hacia el final de la novela cierra con un episodio así, que no se los vamos a spoilear, pero hace patente eso. O sea, si después de estos 15 minutos van y se lanzan y terminan la novela, van a ver de qué hablamos, porque al final, en una frase, lo hacen patentes como, carnal, nosotros vivimos esto diario. O sea, no me agarras, no me agarras. Es horrible, pero a mí no me asustas, vaya. Sí, o sea, para asustarme vas a necesitar mucho más porque mi horror cotidiano es enorme. Y digo, sin querer entrar como en terrenos de la sociología, porque no somos tales, pero esta delgada línea de dos cosas que no deberían existir, además de la discriminación y la segregación, es muy delgada, pero tiene diferencias muy importantes. Si por un lado la discriminación es algo global basado en muchísimos factores raciales, socioeconómicos, o sea, tienen un origen similar. La segregación es todo esto que plantea el doctor. Es como ya no solo es el hecho de no te permito el acceso a oportunidades, sino que por el hecho de ser tengo un control sobre tu vida donde yo la voy a dirigir como desde el status quo, ¿no? O sea, desde la segregación racial, desde el ser blanco por ser negro, ¿no? Y en la discriminación hay un margen de acción donde sigues coartando tus libertades, pero no viene desde el Estado, ¿no? Viene desde la sociedad. Pero ya la segregación tienes un escenario terrible, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, en Lovecraft Country sí plantea como este punto antes de bullir todo, como plantea el doctor,
está ubicada en 1954-55, y pues trata de dar ese retrato. Podríamos entenderlo como una novela, sin embargo, la manera en la que va desempeñando poco a poco sus personajes hace pensar, como decía el doctor hace ratito antes de entrar al aire, más como en una antología de cuentos con personajes recurrentes, ¿no? Donde de alguna manera al final todo se conecta y te cuentan como un gran arco, ¿no? Donde hay un villano, hay unos villanos, amigo villano, hay un plan maquiavélico que implica a los protagonistas, pero al final siempre no, y los protagonistas logran salir airosos, lo cual probablemente también generó molestia, ¿no? Como, oye, ¿por qué no todos acaban locos o muertos? This is Lovecraft Country. Pero, pues es que no va por ahí. Sí, de nuevo, miren, las historias de Lovecraft, la mayoría son cortadas, o sea, son pequeños relatos que te van presentando que la Universidad de Miskatonic, que te van presentando a tal profesor, que te van presentando a tal situación. Y es hasta después, o sea, de que se publica toda su obra y Lovecraft muere, que pues, su amigo y editor Auguste Erdős se dedica a darle forma a todo esto, ¿no? Y otros escritores también comienzan a integrar todo en una sola narrativa, ¿no? Sí, pues toda la pandilla de Lovecraft y sus amigos. Obviamente, ya ahorita nosotros lo vemos integrado, pero si hubieras estado viviendo en la época en la que se estaba publicando los cuentos de Lovecraft en Amazing Stories, creo que era, ¿no? Pues tú leías una historia en uno de los números y dices, ay, esto estuvo muy loca, o sea, wow, estuvo chida. Y mes siguiente lees otra, pero esta ya no está aquí, sino está allá, y dices, no, a este tipo le gusta mucho estas ondas de medio, ¿no? Y ya, tanta, no es gran problema. Pero bueno, entonces yo siento que también no es accidente que son historias cortas, relacionadas entre ellas, manejando ciertos temas del horror, del miedo. Ahora, creo que sería bueno comentar hasta qué nivel llega el horrorómetro en esta antología, ¿no? O sea, sí, qué tipo de miedo me gusta para ver esto, ¿no? Miren, no sé cómo vaya a quedar la adaptación de HBO. Sí puede de repente darle una escapadita y ponerse visualmente muy terrible. A un nivel de la novela maneja miedos de tipo mediano a un poquito superiores al mediano. No llega a tocar ese horror Lovecraftiano de veras ya me dejó mal esta historia y no voy a poder dormir, ¿no? Es más constante, o sea, el tema de estas novelas es que toda la historia lleva un nivel de tensión diferente porque los protagonistas al ser afroamericanos están enfrentando constantemente esa tensión. Pero hasta ahí, o sea, yo siento que es un horror ligero, bueno para una tarde lluviosa. La serie sí se puede poner muy visceral. Si le dan 2-3 momentos, es que sí hay momentos en los que, y murió. Ok, listo, lo leíste, ¿no? Pero pues, si le entran a los efectos especiales duros, sí se puede poner eso ya Cthulhu Tank y puede quedar padre la historia, o sea, porque sí tiene estas venitas de buenas ideas en las que si le empujas tantito al horrorómetro, sí se te puede disparar la historia y ponérsete bien espantosa. No, y como dices, las ventajas visuales que te puede dar ponerlo en una serie, quizás el elemento dentro de la trama, distintos personajes visitan distintos espacios temporales, se puede poner muy bueno, sin ser necesariamente horroroso. Es como, what the fuck I'm looking at, ¿qué demonios estoy viendo? Y bueno, ventajas que tiene la televisión, podemos ver escenarios impresionantes. Entonces, doctor, calificación a Lovecraft Country. Mira, la novela es entretenida. Yo le doy 8 antorchitas del Ku Klux Klan de 10. 8 antorchitas del Ku Klux Klan. Qué horrible, raro cosómetro escogiste hoy. Pues es que es lo más horrible de la narración, o sea, el miedo. Ya sé. Bueno, yo le daría un 7.5 porque creo que hacia el final, si bien no es complicado seguirla, ya es como una acción demasiado rápida. O sea, justo lo que hablamos al principio, una primera historia bien planteada, una primera historia bien cimentada que dices, quiero más, de repente se va diluyendo. Sí, como un poquito así, ¿no? Y luego medio se establece y queda bien. Termina en buena nota, creo. Termina en buena nota, sí, por eso no la castigo más que el 0.5 de tu 8, pero sí hacia el final
O sea, no me molestó la lectura rápida, sino la sucesión de eventos que ya se ve cómo te están empujando hacia el final de ya queremos que esto acabe, cuando es como, Matt, tenemos más páginas, pudiste estirar un poco más la acción si querías, ¿no? Pero bueno, o sea, tremendamente mala no me pareció, como algunas personas lo planteaban. Tampoco es como la gran novela. Justamente creo que es como para leerse una tarde de pandemia cuando digas, tengo ganas de algo que me relaje sin que me vuelva loco. ¡Gato! Y ya sé, la criatura ingeniero. Tengo ganas de que algo me relaje sin que me vuelva loco, pero también quiero algo que me exija sin que me duerma mientras lo leo. Entonces yo me quedaría con 7.5 cabezas de Cthulhu. No, ya sé, 7.5 Hawis en la escala de 10. Y pues nada, Lovecraft Country, sus redes, doctor, ¿dónde pueden seguirlo? Bueno, me pueden encontrar en Twitter como Chuntaro Melquisedec, que es @chuntarome. Ahí pues es chile, arroz y pozole, hablo de todo, de brayo, de todo. A veces me quejo de la pandemia, del tamalero fantasma que no aparece. Lo oigo pasar, pues salgo corriendo y no lo encuentro. Esa no me la sé. Ajá. Ay, el tamalero fantasma, si te contara mis horrores. Pero bueno, el punto es de ahí. Y luego tengo en Facebook una página oficial que se llama Gerardo Braham. Hay anuncios de todo, anuncio mis cursos de tarot, anuncio cursos de astrología, promuevo mis lecturas y todo eso, y también cuando llego a aparecer en un programa de Histeria Colectiva, pues ahí le pongo, ¿no? De nuevo, síganos en nuestras redes de Histeria Colectiva, pero es un buen lugar como para también le lleguen los recordatorios, dígase así. Buenísimo, doctora. Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @mantrasaya. Eso es con I latina y doble A al final. @mantrasaya. Está aquí escrito. Y en Facebook me pueden encontrar como Fernando Santamaría. Entonces tengo aquí un turbante muy coqueto. Ahí pueden seguirme. También comparto de chile, mole, arroz y pozole. Y ay, ya me dio hambre. Y pues horror, literatura, cosas que me dan risa, memes. Ay, dense grasa. A veces no son tan buenos los memes, pero ténganme paciencia. Y claro, pueden seguir Histeria Colectiva en todas sus redes, en Facebook como facebook.com/podcasthisteria, en Twitter como @podcasthisteria, en Instagram como podcast.histeria y aquí en YouTube como Histeria Colectiva Podcast. También nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast de su preferencia. Pueden escucharnos. También pueden enviarnos sugerencias sobre cosas que quieren que reseñemos, que leamos, que veamos en las cajas de comentarios o en histeriacolectivapodcast@gmail.com. Leemos sugerencias y de todo. A veces tardamos en contestar, pero leemos todo. Ténganos paciencia y si hicieron ya alguna sugerencia, seguramente la tenemos en una lista de temas que queremos cubrir. Esta particularmente no surgía que saliera antes de que saliera la serie. Y ya rompió una de las leyes del podcast, que esto tiene que ser atemporal, pero bueno. Para que pues pudieran tener la opinión que nadie pidió, camino al estreno de Lovecraft Country en HBO el 16 de agosto. Que creo que está bastante padre porque además agosto es el mes de Lovecraft. Es su cumpleaños. Porque todos los caminos llevan a Providence, queridos histéricos. Entonces, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Si no han leído la novela, corran en este momento a leerla porque ha llegado el momento de los spoilers. Spoilers, 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 spoilers. Podría vender esta grabación como para una alarma de casa, pero bueno. Yo creo que sí, véndela para una alarma de casa y luego te grabamos para que sea ya la voz del spoiler. Y mientras suena la voz del doctor y las sirenas que a veces pongo, Lovecraft Country 2016, Matt Ruff. Sí, como planteábamos en los 15 minutos anteriores, es una novela que básicamente plantea el horror más grande como el horror de la segregación racial, el horror de un humano contra otro humano. Decía uno de estos filósofos utilitaristas, creo que era Stuart Mill, decía que el lobo de un hombre es otro hombre. Y creo que es el eje de la novela. Empezamos con Atticus en esta aventura buscando a su padre Monrose en pleno territorio Lovecraft de la mano de su tío. La verdad es que creo que se nos pasó un detalle importante en la crítica sin spoilers. El tío es dueño de una agencia de viaje para negros.
estuvo bien, no es necesario, o sea, me gustó bien el detalle, o sea, ya estamos en los spoilers, ahora sí se vale hablar de estas cositas. Sí. El tío tiene una agencia de viajes, pero dada los problemas que se enfrentan los afroamericanos cuando viajan a través de cualquier lugar, generó una guía especial para evitar los problemas a donde vayas. O sea, literalmente la guía para viajar negro y sin problemas. La guía segura, si, ¿no? Si viajas a tal lugar, ¿en qué restaurante sí te van a vender comida? Si llegas a tal lugar, ¿en dónde puedes dormir y te van a aceptar rentarte un cuarto? O sea, dense una idea del horror a ese nivel de la segregación. O sea, el no poder estar tranquilo ni siquiera en la carretera. Incluso viene en el mapa de caminos qué caminos hay que tener cuidado. O sea, aquí la policía es culera y por ver a un negro en un coche lo van a bajar. Y vaya, y hay incluso zonas de aquí ni te acerques, o sea, esta zona está roja, o sea, aquí matan gente. Y que está padrísimo. Y esa es ajá. Y es la guía del viajero, o sea, y es así literalmente aguas. Entonces, bueno, agarra la ayuda de su tío, que conoce medio Estados Unidos, y descubren primero que eso sí fue un tema muy divertido, que no era Arham, que el papá escribió mal la K y era una D, entonces Ardam. Lo cual aprecia porque es un guiño como de no. Sí, empieza fuerte la novela porque empieza con esta historia de Atticus buscando a su padre, regresando de Florida, una Florida por supuesto tremendamente segregada porque Florida es blanca por donde la veas a la fecha. Y está padrísimo porque entonces te presentan a la familia, te presentan que son unidos, te presentan que el eje de la cultura pulp y de la lectura de la ciencia ficción es algo fundamental dentro de la familia, ya sea por Atticus, que es un aficionado tremendo como su tío George, o ya sea porque el padre justamente le hace ver lo difícil que puede ser leer ciencia ficción en 1950 cuando ha sido escrita toda por hombres blancos. Lo cual racista hasta la pared enfrente velada. O sea, es triste, pero sí, o sea, es que es difícil defenderlos. Y de nuevo, voy a desgregar un poco, pero una de las novelas que mencionan es John Carter de Marte. Para comenzar, la fábula de John Carter dicen al inicio que fue un soldado confederado. Ya desde ahí el papá de Atticus así levanta la ceja de ¿really? A la vena. Para los que no sepan, los soldados confederados durante la guerra civil de los Estados Unidos en el siglo XIX. Que todo fue por los derechos de los negros, vaya, por libertad de los afroamericanos. Fue por libertades civiles donde por supuesto se trastocaban el tema de la esclavitud, lo cual desencadenó finalmente que se aboliera en papel. Y los soldados confederados eran dos bandos, los de la Unión y los de la Confederación. Los de la Confederación abogaban por una separación estatal, sobre todo estados de la zona sur, donde estaban las plantaciones algodoneras, y los de la Unión, que eran los estados mayoritariamente norteños, que abogaban por las libertades civiles. Entonces, el hecho que plantea el doctor de que fuera un capitán, ¿o dijiste soldado confederado? Soldado, no me consta que era, pero era de caballería, según recuerdo. Un soldado confederado lo alinea a este pensamiento de coartar las libertades civiles basado en la raza. Racistas, para pronto. Y bueno, y pues espero no se enojen por echarles un poco de spoilers de las historias de John Carter, que son buenas, pero viaja a Marte y ahí pues lo primero que se encuentra son los marcianos verdes, ¿no? Y luego se encuentra marcianos blancos, como él, o sea, gente humana de apariencia caucásica, ¿no? Pero al final las novelas continúan y los verdaderos villanos de villanos, los que están manipulando todo detrás de escenas, son los marcianos negros. Son los malos. Son los malos, así, los genios villanos, así. Obviamente la película de Disney no tocan el tema, solo hay unos tipos tras de las sombras arreglando todo, pero no, en la historia son negros. Y nótense, o sea, es cuando duele, o sea, el mismo autor es el autor de Tarzán de los monos. Si uno lee Tarzán con cuidado, es increíble. Primero, que Tarzán haya sido creado por monos y no por negros, estaba en África. Y segunda, cada vez que aparece un nativo africano en la novela, el autor no lo baja de chango. Y es bastante agresivo en su prosa, o sea, las novelas son divertidas, o sea, la narración es muy padre. Pero hay un dejo de racismo velado bien duro. Entonces duelen, esas novelas duelen, o sea, si eres afroamericano, eso dolería.
Y es un poco lo que el papá de Atticus le echa en cara, o sea, le dice, es que no debes tolerar estas cosas, no debes de permitir que hagan esto, porque si lo permites lo van a seguir haciendo. Y Atticus le dice, papá, también, son escritores de los 30, dales chance, o sea, bájale 2 rayitas. Y yo, no. Pero bueno, el papá de Atticus es todo un personaje, por lo, pues, gruñón, pero al mismo tiempo anarquista, en el sentido de no vamos a permitir que nos toquen de este modo más. O sea, ya hay libertades, tenemos derechos, debemos de luchar por ellos. Entonces sí, ¿no? El papá es todo un personaje. Y llama la atención dentro de la narración que se subió a un coche con un hombre blanco y se fue. Y lo único que hizo fue dejarle la nota, ¿no? Sí. Y así, pues todos... ¿Y no se les hizo raro que se subiera a un coche con un hombre blanco? No. O sea, mi papá... Sí, exacto. Que si puede, boicoteaba Coca-Cola, o sea, ya es decir algo. O sea. No, y además creo que hablábamos de que el eje central de la trama es justo el horror racial, este horror social, por verlo de alguna manera. Pero también hay un tema sobre el legado, o sea, la herencia, el pasado. ¿Quién hay eres? Un tema sobre de dónde vienes, exacto, quién eres, porque entonces, exacto, el motivador de la novela con el que empieza el incidente incitador es: mi papá se subió a un coche con un hombre blanco a descubrir el pasado de mi madre. Sí, porque el papá vive obseso con sus raíces de dónde viene y se casa con esta mujer que nunca aparece realmente en la trama más que como un elemento para avanzarla. Y la mamá le dijo a Atticus, o sea, la mamá sí le dijo a Atticus, no importa de dónde vengo, ni te esfuerzas en averiguar, no es necesario. Pero es que papá dice, no te metas dice muchas cosas. No te metas con mi familia, de dónde vengo, no vale la pena, fue un desmadre. No te metas con mi sí, efectivamente, fue un desmadre. O sea, entonces, Atticus, por andar ahí de metiche, la acaban contactando de dónde venía la mamá. Pero desde el hecho de que llegue un blanco en un coche de lujo a buscarlo, es como, esto te debería de botar algunos focos, Montrose, o sea, te está buscando un blanco, no un negro, o sea. Pero es tanta su obsesión con la idea del origen que también hay que darle crédito a Monrose. El asunto es que tanto Monrose como su medio hermano George vivieron la masacre de Tulsa. Sí. Por eso, eso viene en otra novela, más adelante en otro cuentito te lo explican y ya entiendes, ay. Sí, porque además entonces ahí ya hay una importancia en el origen para este personaje, que para quienes no estén familiarizados con la masacre de Tulsa, pues básicamente fueron disturbios raciales de 1921, donde, bueno, o sea, a la ciudad de Tulsa se le conocía como la comunidad negra más rica de los Estados Unidos, a tal grado de que se le llamaba la Black Wall Street o el Wall Street negro, a ese nivel de riqueza. Pero la masacre comenzó el fin de semana del Día de los Caídos, que es una celebración en Estados Unidos donde se celebra a los caídos dentro de esta importancia de la cultura militar en el país. Tienen el Día de los Veteranos, el Día de los Caídos. Después de que Dick Rowland, un lustrabotas negro de 19 años, fuera acusado de agredir a Sarah Page, una operadora de elevadores blanca de 17 años, del edificio cercano Drexel, cercano a donde él trabajaba. Después de eso, él fue puesto bajo custodia por los blancos locales enojados, y fuera del juzgado donde se encontraba recluido empezó la propagación de rumores de que había sido linchado, lo cual alarmó a la población negra. Para no hacerles el cuento largo, esto desencadenó una serie de enfrentamientos entre las dos comunidades. Sin embargo, la comunidad negra estaba en desventaja, lo cual terminó en una masacre donde incluso los blancos saquearon las ferreterías y negocios de armas de su propia comunidad con tal de matar a la comunidad negra. Sí, comenzaron a quemar todo, o sea. Comenzaron a quemar todo. Matar a todos, fue horrible, o sea, y parte del horror de esto es que nadie hablaba de esto. La masacre de Tulsa salió a relucir en la serie de Watchmen, que está buena, un poco lenta, pero está entretenida, también de HBO, curiosamente. Y ya de ahí fue cuando me interesé. O sea, este no es material de los libros de historia de Estados Unidos, o sea, esto no te lo enseñan en la escuela. Esto se lo enseñan los padres a los hijos, o sea, a los afroamericanos. Es, mira, esto pasó en Tulsa, o sea, y no te lo van a decir en la escuela, pero recuérdalo, porque esto es de las cosas que no debemos permitir. Es un poco como, bueno, ya ahorita sale más en los libros de historia, lo del 68 aquí en México, ¿no? Pero pues todos tenemos algún tío, un pariente que anduvo ahí, y pues cuando llegas a cierta edad, te lo cuentan. Pasó así.
yo estaba ahí y pasó esto, y tuvimos que correr y fue horrible y bueno, bla, 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 ¿no? O sea, es ese nivel de querer la misma historia, es ocultar lo que no para que no sea escandaloso ni vergonzoso, ay, mejor no hablamos del tema, ¿no? Y ahorita está saliendo a bullir a nivel cultural en Estados Unidos y me gusta, o sea, porque sí es importante. Miren, en general parte del tema de Tulsa fue que a los negros les estaba yendo mejor que a los blancos. Suena horrible, pero económicamente estaban siendo muy prósperos. Ya tenían coches, ya tenían casas, o sea, estaban desarrollándose a un nivel que comenzó a generar envidia. ¿Cómo estos pueden tener más que yo? Y obviamente, pues eso del incidente del elevadorista, incluso lo mencionan en uno de los cuentos, o sea, porque uno le pregunta muy inocentemente, oye, ¿sí pasa así? Y Montrose dice, por favor, era un volador de zapatos, que urgidos tuvo que subirse a un segundo piso porque ahí estaba el baño de negros. ¿Tú crees que iba a pensar por un segundo en agredir a una chica en el ascensor, en un edificio de blancos? O sea, igual el ascensor se sacudió y el pobre medio la sujetó, pero no es que en algún momento él hubiera pensado en algo así. Esto ya fue nada más excusa para aumentarlo, ¿no? Y obviamente, pues, es una tragedia que se salió de control. Los blancos probablemente se sentían justificados porque les entró ese odio, ese enardecimiento de es que cómo se atreve un negro a tocar una blanca. Totalmente. De nuevo, segregación. Y se salió de control. O sea, yo no voy a justificar, no estuvo bien, fue horrible, es un episodio negro de la historia de Estados Unidos. Bueno, es un episodio vergonzoso de la historia de Estados Unidos. Y no, sí, no fue chiste, de veras, no lo hice adrede. No, pasa. Pero el punto es, sí, y bueno, Montrose vivió Tulsa de niño, de hecho la historia es buena en general, o sea, él tenía como 10, 12 años y quería ayudar, o sea, no tenía pistola ni nada, pero sale con un martillo ahí a buscar, y pues ahí va el papá por él, ¿no? O sea, pero es toda una historia, está divertida esa historia, me gustó, porque te explican cómo trabaja Montrose, o sea, Montrose de veras es una persona, he has issues, vamos a dejarlo así, o sea, y de ahí parte su idea de ahí parte su idea del origen. Es importante conocer y respetar tu origen, porque además son medios hermanos. El papá de Monrose creo que es el primero que fallece, es el primer marido de su madre, ¿no? Sí. Y fallece justamente, él no fallece por motivos raciales, fallece de un ataque de asma. Pero vaya, o sea, es como todo este motivador de la desprotección que él siente después de la muerte de su padre y también después de la muerte de su segundo padre, ¿no? A manos de los disturbios de Tulsa, justamente protegiéndolo. Sí. Muere protegiéndolo y él hace hincapié en ello después de que se encuentra con los hijos de uno de los supervillanos laterales. Pero entonces, bueno, si quieren ver incluso una representación, no sé cómo lo vayan a manejar en la serie, pero si quieren ver una representación en tele de este episodio, pueden aventarse la temporada única que tenemos ahorita de Watchmen, la serie que sacó también HBO, y retratan también los disturbios de Tulsa. Nota al margen, parece ser que en Oklahoma en general ya se incluyó en el plan de estudios de este año el episodio de Tulsa como un episodio histórico de la historia de Oklahoma. Entonces, pues sí. Ahí va. Y es un momento triste, o sea, pero bueno, sí. Estas cosas te hacen tomar conciencia, que es lo importante, ¿no? Ahora, yo creo, bueno, estamos con spoilers, entonces, bueno, Atticus acaba dando en este lugar Ardham, y sin entrar en detalles, vale la pena la narración. Llega a esta comunidad súper aislada, lejos de los caminos rurales, o sea, de veras, llegar es todo un show, donde pues vive literalmente un excéntrico estudioso de la filosofía natural. Un mago. Un mago, quien técnicamente tiene su comunidad idílica de sirvientes, que de hecho todos son blancos ahí, curiosamente, y pues literalmente como millonario excéntrico supervillano de caricatura, o sea, él está intentando develar el lenguaje de la creación. Eso es lo que están usando, están trabajando, y es un tema recurrente en las historias, el lenguaje de Adán, lo llaman el adámico. Pues es que la orden es la orden adamita del alba plateado. Del alba antigua. Antigua. Entonces, ellos en cierto sentido, y esta es parte de la narración, quieren regresar al estado primigenio, quieren regresar a ese momento de la creación para tener el poder de la creación y poder hacer lo que se les antoja.
Sí, suena muy de final malo, o sea, de amigo, eso no va a funcionar Eso como no tú va. crees. Suena de final Lovecraftiano. Esto no puede salir bien. Sí. Entonces, bueno, todo lo que ocurrió es que no me acuerdo si es el padre o el abuelo del señor que está ahorita a cargo, El intentó hacer, tatarabuelo, sí, Titus Braithwaite. sí, lo intentó hacer y le falló. Y la casa literalmente, ¡puf! Explotó. ¡Puf! Y de los escombros dicen que salió una mujer de color huyendo, que era una esclava. Y es la tatarabuela, supongo, de Atticus. Pero él tiene sangre, en teoría iba embarazada, él tiene sangre de este señor Titus, o sea, entonces técnicamente posee ese poder mágico que los adamitas creen que uno hereda a través del linaje. Uh-huh. Mi única queja, o sea, y de nuevo, esto ya es siendo muy personal y directo al punto. Por favor, Adán y Eva eran negros. O sea, toda evidencia apunta que la vida original comenzó en África. Por amor de Dios, o sea, reconozcamos nuestras raíces. El tono de piel, las superioridades raciales son puras pendejadas, o sea, son estupideces. Si hubo un Adán y si hubo una Eva, o sea, suponiéndonos en la leyenda y todo esto, no eran blancos. Es como estas imágenes de Jesucristo caucásico. Justo estaba pensando en eso. Por favor, o sea, y vaya, la leyenda del Jardín del Edén se deriva de mitos sumerios de creación que también son muy interesantes, pero entonces sería tipo... Aceitunados, o sea. Entonces esta búsqueda de la perfección de estos hombres se me hace muy estúpida. Pero bueno, el punto es que el que puede hablar el adámico puede alterar la realidad. Pero el problema está que si no la alteras mal, puede haber consecuencias horrorosas a nivel Lovecraft. Y que me encanta la descripción de la explosión porque es un claro guiño al color que cayó del cielo. Sí. Entonces, era una serie de colores vistos, todos los colores vistos en la naturaleza y desconocidos. Sí. Y así desapareció la casa la primera vez. Entonces este señor obviamente quiere repetir el experimento con su negro mágico de fusible, porque ahí fue donde falló el experimento. Entonces vamos a meter al negro a mitad del circuito y abrimos la puerta a la creación y seguro pues todo va a salir bien, ¿verdad? Y bueno, está muy bien contada. Muy bien. Personalmente creo que es una historia muy bien contada, la primera de toda la compilación. Sí, porque entonces... Ajá. Dime, ¿tú? Sí, porque entonces a partir de esta historia que cimentan, te presentan a los primeros personajes y ya luego se va desdibujando en diferentes historias paralelas que marcan este gran arco, porque, a ver, el experimento llevado a cabo y que es el que al final, por lo que el padre de Atticus llega a Ardham, es porque Caleb Braithwaite, hijo de Samuel Braithwaite, y tataranieto posiblemente de Titus Braithwaite, está planeando, está entramando, los está utilizando sí para él ascender en el poder, y básicamente ahí es donde se revela pues como esta gran mente maquiavélica que nos lleva a lo largo de toda la novela, ¿no? Entonces, ahora, nota importante, el patriarca Braithwaite, algo se hizo, no queda claro qué, pero no lo puedes dañar físicamente. O sea, si tú te la tratas de ir a golpe, no lo puedes tocar. Si le disparas, no le llega ninguna bala. O sea, algo se marcó con letras adamitas y se volvió inmune a todo daño, ¿no? Entonces, por eso la frustración del hijo del señor Braithwaite, porque no puede acabar con su papá. O sea, no tiene un modo correcto para acabar con el viejo y deshacerse de él, ¿no? Entonces, ya de ahí, bueno, pues dices, ok. Y pues pasan cosas muy divertidas, guiño guiño a horrores más allá de la visión, pero se salva a Atticus gracias a que le echa la mano el joven Braithwaite, que es como su pariente lejano, o sea, porque digo, comparten tatarabuelo. Son primos lejanos, somehow. Son primos lejanos, que obviamente Atticus dice, yo no quiero tener nada que ver contigo, o sea, secuestras a mi padre, me obligas a venir aquí y luego me quieren meter a la máquina como fusible, pues no se vale, ¿no? Pero pues la historia continúa y este señor comienza a ser como un protagonista recurrente de los problemas en la historia, ¿no? Siempre está detrás. Ajá. Siempre sabe más que ellos, ¿no? Siempre está preparado. Y bueno, pues la familia, vaya, Atticus de apellida Black, entonces luego todo este tema. La familia Black, pues comienza a tenerse que lidiar con este Lex Luthor de pacotilla
que sabe magia y que además tiene muchísimo dinero. Y entonces el resto de las historias giran mucho alrededor de este señor yéndolos a ver para pedirles un favor, ¿no? Oye, necesito que me hagas un favor. Y así como, ¿por qué te tengo que ayudar? Bueno, ¿te puedo pagar? Bueno, ¿qué quieres? No, pues así, ¿no? Y así, pero sí se vuelve un dolor de muelas. O sea, sí es un personaje que los mete en situaciones de riesgo a grandes, nada más porque él no quiere ensuciarse las manos, ¿no? Y está muy divertido, o sea, los protagonistas están bien contados. Me dio mucha risa la logia del tío, que bueno, digo, son masones, pero todos de color, ¿no? Son de la de la Prince Hall. Prince Hall. Y vaya, ellos mismos explican que pues hasta en eso los segregan los cabrones, ¿no? Pero pues es divertido porque cuando ya el tío ya no sabe qué hacer, o es el papá, no, el papá es Montrose, el que va con sus amigos de logia, o sea, literalmente va, oigan amigos, échenme la mano. Tengo un problema. Tengo un blanco mágico que me quiere manipular para robar un libro secreto. Y hacerse más poderoso. En una cámara de un museo de historia natural en Chicago. Donde ¿no? tú tienes un primo, ¿no? Ayúdanos a entrar. Sí, exacto. Pero está gracioso porque son protagonistas que se apoyan. O sea, al final yo creo que lo que podría llevar el hilo de esto es, miren, entre ellos se apoyan. O sea, incluso la relación de Atticus con su papá, que es difícil, porque el papá tiene estándares muy complejos de lo que es correcto, va a ayudarlo. O sea, y al final ellos están ayudando. Mientras que los protagonistas blancos no paran de traicionarse entre ellos. O sea, todo el tiempo los que tienen el poder, los de las logias adamitas de poder, quieren más poder y están traicionando, enviando hechizos, dañándose, maldiciéndose, siendo que estos otros pobres, pues por las necesidades que tienen de sobrevivir, generan tienen comunidad. Una comunidad. ¿Sí? Tienen comunidad. Ahora, personalmente algo que a mí me molestó es, y de nuevo, yo entiendo, estamos haciendo guiño a Lovecraft, es que no hubiera un poder por lado de los afroamericanos. O sea, que el protagonista en ningún momento diera la oportunidad de, bueno, estos manejan el adamita, ¿no? Pero acá también nuestros hermanos de África nos transportaron o nos transmitieron este conocimiento. O sea, y vaya, no tiene que ser magia blanca contra magia negra, pun intended. Pero el punto es, ¿qué pedo? O sea, esto es exclusivo de los blancos. O sea, nadie más puede tener este conocimiento, siendo que en teoría cualquiera lo puede leer. O sea, es una especie de alfabeto mágico que se puede entender. Sí, universal. Pero no, los negros están a merced a los blancos, o sea, en la historia. Y es peor porque son blancos con poderes mágicos, entonces todavía peor. O sea, ya no solo es un blanco con una pistola, es un blanco que te puede maldecir y se te comienzan a pudrir los intestinos por dentro. O sea, es así como de, oigan, en serio, o sea, lo peor que podía imaginar un negro es todavía un blanco más poderoso, o sea, con poderes mágicos, ¿no? Fíjate que es muy interesante, pero sí hay un elemento de contrapeso que tampoco me encanta. Durante la primera historia nos presentan a Leticia Dandridge, que es una amiga de la infancia de Atticus, que ahorita justo está entretenido buscando porque dijiste Atticus Black y también lo leí ahorita cuando estaba viendo las fechas de la serie de HBO, y sí se llama Atticus Black en la serie, pero no se llaman así en la novela, se llama Atticus Turner. Entonces fue como, HBO, what are you doing? Ay, espero que hagan algo bueno, porque puede desviarse eso a caminos que no queremos. Entonces, bueno, me acordé de eso como nota al margen. Porque dije, no, es que no son Black, son otros, son Turner. Bueno, Leticia Dandridge, que es amiga de la infancia de Atticus, tiene esta creencia en lo divino y en lo católico, bueno, en lo cristiano, en el Dios cristiano, que es una creencia que se arraiga en las comunidades negras justo como parte de la comunidad y pues como parte de poder aguantar a través de la religión también todos los abusos de los que han sido objeto, ¿no? Y digo, vaya, no es para nadie un secreto que incluso en términos de música, la música gospel es parte de la herencia de la tradición afroamericana al mundo. Entonces, vaya, Leticia es como este elemento de contrapeso a través lo mágico contra lo espiritual, como este poder que ella considera divino, que nunca queda claro si realmente tiene un don. Se habla de que la mamá de Leticia y su hermana Ruby, que eventualmente toma protagonismo hacia el final muy fuerte, era vidente.
era espiritista, leía la suerte, y que era un don que en teoría le había transmitido a sus hijas, ¿no? O que quería transmitirle. Ruby se niega, Leticia lo adopta de una manera extraña porque no hace negocio con ello, pero siempre se siente tocada por la divina providencia para tener derecho a ciertas cosas, lo cual habla mucho también de, bueno, si el mundo y el status quo de este mundo no me permite hacer cosas, una fuerza superior me lo compele, ¿no? Entonces es como, pues tiene sentido. Y tienes a Ruby, que es el contrapeso, que dice, no, nada es fácil en esta vida. Pero qué joda, debería serlo. ¿Por qué no a alguien más le dicen que no es fácil esto en la vida y todo me lo dicen a mí? Entonces, pues tienen empleos de ayuda doméstica, de meseras, pues los empleos a los que se podía esperar en esa época siendo negro. Y justo Caleb Brightwhite moviendo sus maquinaciones, tratando de obtener beneficio, ¿no? Y tratando de obtener beneficio y ganarle ventaja a sus enemigos a través de la familia Turner, a través de Leticia, hace que logre Leticia mudarse a la mansión de un personaje llamado Hiram Winthrop, que pertenece a esta logia damita y que era enemigo de su padre. Entonces, a través de todas estas maquinaciones, logra que Leticia entre en contacto con el fantasma de Winthrop. Y entonces en una confrontación le dice, mira, si me matas te la vas a ver negra porque pues, o sea, va a estar cabrón, o sea, si así te estoy dando lata viva, imagínate muerta. Entonces tú sabrás. Entonces es una suerte de alianza con el fantasma para poder vivir en paz en una casota que renta departamentos. Y al final creo que ella es como ese contrapeso que por eso digo, tampoco me encanta porque lo deja como en esta parte simplista de, pues sí, la comunidad negra es muy religiosa y confía en que Dios le puede ayudar. Contra, No, como dices, blancos mágicos, ¿no? Entonces, como. Ahora, también me gusta mucho que a pesar de todo lo que planteaste ahorita, que es un factor también más bien de comunidad, podrás tener toda la magia que quieras, pero nosotros justamente resistiéndonos ante estos abusos de poder hemos aprendido a trabajar de tal manera que pues ni toda la magia o todas las artimañas que tengas pues van a poder con nosotros, ¿no? O sea, por cada uno de nosotros que mates, por cada uno de nosotros que socaves, hay otros 100 atrás tratando de defendernos, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ese planteamiento que no sé qué tan a propósito haga Roof dentro de la novela, pero pues pone a pensar, porque tú lo planteaste bien con los francmasones de Prince Hall, ¿no? Al final, todos botados de miedo, todos sacados de onda, pero es como, bueno, sale, vamos a aventarnos, a ver qué sale. Y al final le salen bien las cosas, ¿no? sí, pero si sientes el peligro, o sea, y este Totalmente. güey, Caleb tranquilos bebiendo su café, o sea, es así como de cabrón, o sea. Y bueno, las narraciones continúan, los protagonistas van entrando y van saliendo. Leticia se vuelve importante, entre comillas, porque es la que compra la casa de este señor Hiram, que parece que, pues, digo, acabó terriblemente en un enfrentamiento mágico contra precisamente el padre de Caleb, pero su fantasma se negó a ir, ¿no? Entonces, es un personaje que no habla, pero que da lata, y sin embargo es un elemento de avance de la historia muy interesante. Hay una historia muy bonita que a mí me gustó, que es precisamente una tía de Atticus que es fan de la astronomía. Se llama Hipólita. Hipólita. Y le encanta ver las estrellas, ¿no? Y de hecho ella pues viaja constantemente también para esto de la guía del viajero seguro negro, pero ella se da sus escapadas en los viajes para ir a montañas donde puede ver los planetas sin que le da lata, porque luego es un tema de, ¿qué hace aquí una mujer negra, no? Y pues el fantasma así le abre un cajón de repente así, y es las indicaciones para llegar a un observatorio, ¿no? Que tenía este señor, pero es un observatorio mágico. Entonces está bien chido porque no hay un lente, sino hay una piscina y se comienzan a abrir portales a otros mundos, o sea, muy tomado de historias de Lovecraft. O sea, de nuevo, es interesante porque hay una especie de elemento científico en el sistema de magia que hacen estos señores, pero al mismo tiempo tiene algo muy primitivo. O sea, entonces nunca queda claro cómo funcionan sus equipos porque parecen que tienen partes móviles y circuitos, pero a la vez tienen palabras de poder imbuidas. Y a la vez funcionan con sangre, ¿no? Sí, o luego con sangre, ¿no? De lo más primitivo. Y entonces ella descubre puertas a otros mundos. O sea, esa historia estuvo padre, o sea, entre comillas, o sea, padre y cruel. Está buena, pero de nuevo, es toda esta sensación de que hay muchas cosas en ese universo que él está contando que rebasan el entendimiento, ¿no? Que no es como que, ¿cómo decirlo? No es como que todo gira alrededor de Caleb que quiere hacerse más poder, ¿no? O sea, hay muchas piezas en este rompecabezas
y todas se mueven, o sea, no es únicamente Caleb dando lata. Que eso me gustó, o sea, porque Caleb es como un elemento recurrente en toda la narración, que está bien logrado, ¿eh? No lo veo mal, pero sí es así como esta persona que ya lo tiene todo pensado, ya lo tiene resuelto, o sea, y tiene a los Turner o a los Black, dependiendo de la serie de HBO, así ya enfocaditos. Estos ya sé cómo picarles para que hagan lo que les pidan. Es maquiavélico Braithwaite y está bien construido en ese sentido, como dices. Sí. Y entonces, bueno, es esta incapacidad de poderte defender de este tipo de situaciones, ¿no? Que guía mucho la historia. Pero ese cuento, por ejemplo, a mí se me hizo muy bonito, muy elegante. O sea, autocontenido, contándote de un observatorio en las montañas y pues que puedes pasar. O sea, literalmente la imagen es un portal. O sea, puedes entrar a otro mundo si tú te atreves. Y eso estuvo muy padre. A mí me gustó esa historia. De nuevo, un poco desconectado del resto de la trama general, pero está bien llevado. Es que sabes que estoy pensando ahorita que justo lo que retoma Matt Ruff de alguna manera, sin hacerlo tan evidente, sí es el esquema que decías al principio, sí retoma este esquema de historias pulp, y tal vez también por eso no ha sido tan bien aceptada la novela, porque no estamos ya acostumbrados a eso. A no ser que seas fan de Hueso Colorado de las historias, porque hay muchas revistas que empezaron en los 20 que siguen publicando, y creo que siguen publicando en el mismo formato, ya no es un formato al que estemos acostumbrados. Y sí es refrescante porque te decía, o les decía hace rato, incluso si el final, esta onda como del final tan forzado, creo que también es producto de eso. Como tenemos tantas historias y tantas cosas sin resolver, que creo que está bien porque incluso le da para tal vez generar otra novela, no sé si en el mismo esquema, o a lo mejor una historia alterna o spin-off en relación a un personaje, a Matt Ruff. Deja, creo que justo las piezas exactas sueltas, ¿no? Porque hablabas ahorita de Hipólita, pero también Hipólita, que es esposa de George, del tío, tiene un hijo llamado Horace, ¿no? Que este muchacho que es fan de las películas, de las novelas pulp y que es ilustrador y le hace novelas pulpas, le hace historietas pulp a su mamá, se las escribe y se las ilustra. Y bueno, o sea, mi punto con esto es que creo que ese elemento de cómo narra ahora cómo están tratando de narrar las historias Matt, pues nos está dando como una visión distinta de hacer novelas relacionadas con el tema, porque además o estamos totalmente enamorados del viejo formato Lovecraftiano, o sea, seguimos leyendo lo que escribió hace casi 100 años, bueno, muchas ya hace 100 años, pero tampoco hay un contenido muy fresco que digamos, o sea, yo ahorita estoy tratando de pensar como una novela relativamente reciente de habla inglesa, porque creo que en habla hispana ha habido muchísima más proliferación de buenas novelas, pero de habla inglesa de terror, pues no se me viene ninguna, o de sci-fi, o de horror cósmico, o de, ¿sabes? Bueno, ahí hay que ver, o sea, por ejemplo, de nuevo, ¿cuánto es para ti decente hablar? ¿10 años? ¿De qué? ¿De un autor que escribió algo hace 10 años de este estilo? Sí. Ok. A mí personalmente me gusta mucho Laird Barron. Laird Barron es un muy buen escritor. Claro, sí. Ha hecho varias antologías, tristemente ha ido perdiendo vapor. O sea, le han reclamado que es uno de esos escritores que ya se está descansando en su fama, ¿no? Ahí es donde dices, bueno, pues quizás, o sea, pero es buen escritor, o sea, y es de habla inglesa, maneja un horror Lovecraftiano sin ser Lovecraftiano, y es así como extraño, ¿no? Porque él se va más a la costa oeste, a la zona arriba de California, todo lo que sería Seattle, esa zona en los 30s, que era pues literalmente un lugar pues desolado, ¿no? Uh-huh. Es buena, sus historias son buenas. Ligotti, pues digo, es hit and miss para algunos, pero a mí me gusta. Y yo siento que sí puedes respetar las premisas de Lovecraft sin ser simplemente un homenaje, ¿no? Claro. Y Barron tiene 2-3 historias muy buenas que dan cosa. O sea, de veras, muy bien contadas. Ahorita se me va el nombre de este otro autor, creo que se llama Piaget. Es El arte del ventriloquismo. No manches, esas historias sí me dejaron bien sacado de onda. O sea, creo que la tengo por ahí, no la he leído. Es una antología, ¿no? Sí, es una antología igual, cuartos cortos, muy al estilo. Y da cosa, o sea, son unas historias bien sacadoras de onda de horror cósmico, que de nuevo, ¿qué tan original puede ser alguien tomando las bases? O sea, aquí nadie menciona a Lovecraft, nadie menciona a Tulu, nadie menciona a los dioses antiguos.
pero sí mencionan horrores y nombres que esperan más allá de la creación, ¿no? Bueno, hay guiños, eso es lo que me gustó mucho. O sea, hay guiños. Por ejemplo, hablaban regresando a Hipólita, cuando están en esta habitación en la mansión Winthrop, que además hay un sistema solar precioso de oro y plata mecánico. Hay una fotografía de una constelación que es el pulpo que se ahoga. Ajá. Que es es el planeta justo al que llega esta Hipólita cuando accesa, ¿no? Como a este observatorio y conoce a Aida y te cuentan la historia al margen de Winthrop, ¿no? Entonces, esos pequeños guiños, porque a ver, no hablamos de Cthulhu, pero hablamos de un pulpo. Y está padre, como dices, Sí. sin necesidad de aferrarse a Lovecraft, se genera una historia que respeta sus premisas. Sí, está bien. Ahora, de nuevo, entiendo que la gente igual quiere más horror. O sea, porque de nuevo, llegando al nivel del horrorómetro, es un poco noble la historia en el sentido de que sí pasan cosas horribles, pero no las describe. O sea, pasan así de ¡puf! Un flashazo y se murieron. O sea, ¿y? Donde otros escritores podrían haberse puesto más así, tipo Indiana Jones cuando abren los nazis el Arca de la Alianza, ¿no? Así como se derriten y demás. y ya hubiéramos entrado más en un horror más visceral, ¿no? Este escritor como que sí hace el guiño al horror, pero no lo toca al 100. No entra en la descripción tan gráfica, tan violenta. Pues digo, cuando mueren los integrantes de la logia al inicio, que se hacen ceniza, las confrontaciones, la momia cuando están buscando uno de los artículos de Samuel, que es el libro de los nombres, otro guiño chingoncísimo porque uno de los miembros de la logia Prince Hall, llamado ay, se me fue su nombre. Abdullah. No, Abdullah es uno de ellos, pero el que es así todo esotérico es otro. Ok, el otro hermano. El hermano que le encantan las conspiraciones y hablar de Metatron y de cosas raras que ni él entiende. El emocionado con el esoterismo, logran entrar a una cámara secreta buscando un libro que es el libro de los nombres, descrito así por Samuel Braithwaite. Y luego se le bota la pastilla y dice, ¿el libro de los nombres muertos? ¿El Necronomicon? Son esos guiños inocentes y padres donde creo que lo hace bastante bien Ruf en cuanto a cómo sigue citando a Lovecraft sin ser necesariamente Lovecraft, ¿no? Pues tiene al inicio la muerte de los integrantes de la logia, al final la muerte de los demás integrantes de la logia en medio de esta, que hacen al final exactamente el mismo ritual, pero invocando a la oscuridad, ¿no? Invocando a la oscuridad para que consuma a los integrantes de la logia damita de Chicago. Y que también creo que hace bastante mofa de una manera no tan sutil, pero entretenida de estas confrontaciones y estos cotos de poder vacíos que tienen, bueno, las organizaciones y que pues posiblemente creemos que tienen las organizaciones secretas, ¿no? O sea, es que también como una visión, nunca me ha quedado claro si Ruff pertenece a alguna de estas organizaciones, pero es al menos una visión desde afuera y novelizada de, pues estos güeyes se la pasan, ya lo hablamos en algún programa, ¿no? Viejitos pedorros disfrazados buscando un poder ulterior que no comprenden, ¿no? Y también mucho del discurso de Caleb es en ese sentido, ¿no? De a ver, o sea, o somos alquimistas o somos científicos, o sea, pónganse de acuerdo, no podemos empezar de cero sin compartir el conocimiento. Me gusta ese discurso que da cuando presenta el libro de los nombres, ¿no? Claro. Dice, oye, o somos 20 logias o somos una gran logia que podemos avanzar y dominar el mundo, que al final, bueno, es como lo que él quiere, pero está interesante ese discurso sobre el conocimiento. Compartamos, crezcamos. Pero bueno, ya luego recordamos que es malvado y que es racista y que eso es 1950 y que quiere utilizar a Atticus de resistencia en su ritual. Sí. Y al final creo que es eso, gana la comunidad, porque entonces era lo que hablábamos un poco al inicio sin spoilear, ¿no? Gana la comunidad porque cuando finalmente logra organizarse la familia Turner y todos los integrantes en general de los masones de Prince Hall, todos los integrantes del plan de Braithwaite para no seguir siendo parte de sus planes, pues logran sabotearlo, justamente aliándose con sus enemigos. Henry Winthrop, el fantasma de la mansión Winthrop, les explica cómo finalmente vencer esta protección de la que hablabas, ¿no? Sí. Y pues la historia lleva al desenlace en el que por fin Atticus, hacen el ritual de la oscuridad para llamar a la oscuridad, se comen a todos los miembros de esa logia
Y ya está Caleb diciendo, perfecto, bueno, esto salió más complicado de lo que pensé, pero bueno, de todas formas en enero, cuando juntemos a los otros grupos. Nos espera la fiesta de San Juan, que era donde Y esperaba unificar a las logias. dices, este güey, o sea, siempre va a salir bien, o sea, él jura que su plan siempre va a funcionar. Y entonces cuando Atticus le da la sorpresa de que le dice, oye, ¿qué dice aquí? Y pues lo lee, y en ese instante le altera el tatuaje. Y ya, valió su protección y se la invirtieron, incluso. A mí me pareció entender que al final lo volvieron alérgico a los negros. O sea, literalmente, si él se acercaba a una comunidad con mucho afroamericano, se iba a enfermar y se iba a morir. No necesariamente a los negros, pero sí a la zona. Según yo, más bien le generaron como zonas de protección. No, yo siento... Bueno, no, es que, perdón, no tendría sentido. Tienes razón, sería como, o sea, no puedes marcar tan rápido como estos lugares no puedes acercarte. No, él lo toca. Sí. Y como él es afroamericano, literalmente el ritual ha de haber sido todos los que sean como yo, pelas. Sí, tiene más sentido, tienes razón. Y entonces sí, lo dejan así en la carretera, medio desmayado, sin control así de su cuerpo bien. Y le dicen, amigo, mira, aquí está tu coche. Te recomendamos que no te acerques a esta comunidad ni hasta que te así, porque te vas a enfermar y te vas a morir. Regresa a tu casita y quédate ahí. Déjanos en paz. Si es que yo pensaba que era una onda más geográfica porque justo hace mucho hincapié como, y ya llegando a los límites de la ciudad de Chicago, empezó a sentirse mejor. Pero tiene más sentido lo que dices. Y es la línea que a mí me pareció espléndida en muchos sentidos, porque él les dice, les voy a hacer la vida imposible. Y luego se empieza a lamentar. Luego se empieza a lamentar y dice, es que ¿por qué me hacen esto, no? Y se empiezan a reír todos y le dicen, güey, no puedes hacernos nada más. Nosotros vivimos esto diario. Sí, o sea, que nos vas a hacer la vida de cuadritos, que nos vas a causar problemas a donde vayamos. Por favor, bitch, please. O sea, eso es vivir como un afroamericano en esta época. O sea, no tenemos nada seguro, nos despiden en cualquier instante, no podemos conseguir empleos. O sea, tú blanco con tan poco te asustas, ¿no? Sí. Sí, o sea, tú nomás porque ya no puedes estar cerca de un negro ya te sientes mal. Ahora imagínate nosotros teniendo que vivir esto diario, ¿no? Bueno, y es un cierre adecuado. Te digo, a mí lo que me molesta un poco es la incapacidad de ellos de encontrar su propio poder, ¿no? O sea, es como, ok, estos blancos saben magia y no tenemos a nadie cerca ni de chiste que sepa magia de nuestra comunidad. Entonces no hay nada que podamos hacer así más que pues, doblar la cabeza y aceptar que esto nos van a estar dando órdenes. Y se me hace tan una solución poco elegante. O sea, de nuevo, tampoco es como porque hubiera aparecido el médico brujo a lanzar relámpagos, porque eso habría sido totalmente fuera de contexto y apropiación cultural espantoso. Pero sí suena como que, amigo, pues la misma historia de Estados Unidos está llena de historias de cómo los negros generaron protecciones contra los blancos. O sea, el hoodoo, por ejemplo, en Nueva Orleans, es toda una derivación de pues prácticas mágicas afroamericanas. Y vaya, ya si vamos a jugar en el contexto de la magia funciona, pues oye, mínimo 2-3 reveses. O sea, aunque parecieran infantiles comparado con el Adamita, que pues, se ve que era súper poderoso. Y entrenado. 2-3 reveses de cosas que no esperaban que pudieran hacer, o sea, cosas para sacarlos de su rumbo, cosas para que no los encontraran, o sea, también eso habría estado chido, ¿no? Pero bueno, de nuevo, está bien, el horror es que no pueden defenderse en cierto sentido con las mismas herramientas, y sí genera pues una tensión especial, ¿no? Sí, por eso me gusta mucho el factor comunidad que te planteé hace rato, pensándolo un poco, ¿no? Era como, ok, a lo mejor no tenemos magia, pero tenemos el apoyo de nuestra gente, ¿no? Y sí hacen mucho hincapié en muchas partes como, pues sí, justo cuando traman el plan dice como estos blancos están a la primera de cambio queriéndose traicionar, nosotros debemos confiar en nosotros, debemos confiar en que va a resultar, aunque no resulte. Sí, no nos queda otra. Es todo lo que tenemos, o sea, si tenemos algún poder, ese es el poder de que pues sí, somos una unidad, sabemos cómo nos sentimos todos al grado de decir, no nos vamos a dejar. Por eso el episodio de Tulsa, por eso durante toda la novela van a notar que hace mucho hincapié como en los episodios de violencia racial explícitos, ¿no? O sea, la muerte del hijo de Winthrop es totalmente derivada de eso. No hemos hablado de eso. Es uno de los cuentos. Van a buscar al hijo de Winthrop y el hijo de Winthrop huyó, de hecho.
llevándose varios cuadernos importantes del papá, nomás por joder. Porque él no era mago, o sea, Él no estaba totalmente al margen de eso. Pero la madre le explicó precisamente qué te llevabas para que tu padre tenga, para joderlo y para que no te encuentre, usa esto, ¿no? Y entonces el hijo se huye con pues era una mujer afroamericana y tratan de vivir en una comunidad, pero lo trágico de la historia de él, porque encuentran el fantasma, ¿no? Es que las protecciones que la mamá les dejó eran contra magos, no contra racistas de porquería. Entonces, cuando llegaron los racistas a quemarle la casa, lo lograron. Las protecciones no sirvieron. Sí. Entonces, estuvo triste. Es bastante triste porque además es como, está muy cabrón porque podemos leer el mensaje en muchos niveles. El primero que yo leí fue como, no hay magia que te proteja contra la ignorancia. Es una manera de verlo. Entonces, bueno, vaya, hace mucho hincapié en muchos episodios de violencia, la muerte de Winthrop y su familia, los ataques contra Leticia cuando adquiere la mansión, los abusos contra Atticus, pues digo, de él no hay que decir más, es la herramienta de las logias de los adamitas y es la manzana de la discordia en muchos sentidos, los sacrificios que hace Monrose. Digo, no lo mencionamos mucho, pero ya verán en una de las historias, pues, cómo acosan al primo de este Atticus, a Horace, al niño, y al grado que llega el acoso con tal de que entregue información sobre su familia. Yo digo, creo que es la historia peor lograda por el antagonista, sí. este muñeco extraño, pero bueno, sí, ya nos dirán ustedes qué opinan. Insisto, me gusta mucho como los guiños en general, esta cuestión del alter ego de Ruby derivado de su trato con Caleb, que es una referencia directa a Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, y lo mencionan directamente. Me parece una gran novela incluso para iniciarse, pues sí, en el género. Tal vez no la recomendaría como primera opción, pero a lo mejor alguien que diga, mira, hace unos meses una amiga me decía, es que yo le quiero entrar a Lovecraft, pero mi papá no me deja. Y yo, ¿por qué le haces caso a tu papá? Tienes 27 años. Exacto. Pero bueno, mi punto era como, no, yo tampoco sabía muy bien como qué recomendarle. Yo normalmente, por ejemplo, recomiendo Lete en la cripta, luego Las ratas en las paredes y luego El color que cayó del cielo. Porque yo así le entré. Fueron los 3 primeros cuentos que leí en ese orden y entré bien. Pero a lo mejor podría funcionar una novela de este tipo, por un lado, para poder entrarle como al género pulp, pero por el otro no sé qué tanto, porque sí tiene como de repente referencias que si no las cachas no se hace tan interesante o tan entretenida la novela. Pero bueno, creo que se defiende bastante bien. Yo no diría que es una tristeza y que es terrible, ni mucho menos. No. Definitivamente es Lovecraftiana por encimita, en espíritu. Me gusta más en espíritu. Y por sí sola se sostiene. Creo que por sí sola se sostiene haciéndole guiños a diferentes universos. Entonces, pues no sé. Digo, ya si llegaron hasta acá spoiléndose la novela o si la leyeron o fue de sus primeros contactos, creo que estaría bien que le hiciéramos algunas recomendaciones dentro del género. ¿Qué recomendaría usted, doctor? Ay, bueno, es que de nuevo, esto está muy light, está muy amable. Personalmente, pues miren, si les gusta el horror cósmico, lean a Lovecraft. O sea, busquen Los mitos de Cthulhu, es una excelente compilación, no son solo cuentos de Lovecraft, vienen otros autores muy buenos. Esa es de Alianza Editorial, la que está recomendando el doctor. Es muy bueno. Excelente libro, o sea, yo ese fue el que leí. O sea, vaya, el primero que leí, y ese es muy bueno. Ha tenido como 40 reimpresiones y la portada va variando de tonos. La mía era verde, como con unas ondas raras. Está súper bonita, yo tengo la de la pata de pollo, es horrible. Ay, qué asco. No, la mía es como un trilobite, pero con filtro verde. Está muy bonita. Bueno, el punto es, esa es la base, ¿no? Ahora, autores contemporáneos, pues no puedo dejar de recomendar a Laird Barron. Tiene una antología que se llama La hermosa cosa que nos espera a todos al final. La mayoría de los cuentos son muy buenos a un nivel de añañita. Sí me dejó mal. De esa antología yo les recomiendo uno que me recomendó el doctor, que fue con donde le entré, Las quijadas de Saturno. Es muy buena historia. Y todo está en ese ambiente de los 30s, con gangsters y demás. Detectives privados. Está divertido. O sea, es como más fiel a Lovecraft. Luego hizo otras novelas que parece que no son tan buenas y la gente la ha criticado. Pero miren, de nuevo, yo esa no la leí. Yo leí esa y me gustó. Y hay otro que creo que es
Ay, se me va. Se llama El arte de la ventriloquía. Les paso luego la referencia del escritor. Es igual, cuentos cortos, bien sacadores de onda. Ese sí tiene 2, 3 que sí me dejaron mal. El del ventríloco está enfermo. O sea, está enfermo, porque literalmente el que practica el verdadero arte de la ventriloquía en la novela, en el cuento, tiene que ser tan hueco como el muñeco de ventríloco. ¡Ah, la madre! Para que los dioses entren y te usen como mecanismo. O sea, ya dices, güey, espérense, yo solo quería hacer pistas en fiestas infantiles. No yo solo quería aparecer conejos. Pero están bien, hay unos cuentos muy buenos, a mí me gustó. Y bueno, pues Ligotti es uno de esos autores que son reconocidos porque le aportan un cierto nivel de horror. Ahora, de un horror más tradicional, pues a mí Stephen King se me ha hecho un buen escritor. Sobre todo sus primeras historias. O sea, porque digo, el señor King es de chile, arroz y pozole. Llegó un momento en que yo siento que su fama también lo alcanzó y se volvió demasiado... lo que imprime, lo que hagas lo imprime, ¿no? Pues es que es un autor de blockbusters, entonces de repente, si publicas 100 textos, a 20 serán buenos y 80 no tanto. Y sí, pero los primeros cuentos de él, cuando él todavía trabajaba de velador y estaba escribiendo todo lo que podía con miles de cartas de rechazo de editoriales, viviendo en un tráiler. O sea, esas historias son muy buenas. O sea, a mí personalmente me gusta mucho El Resplandor, se me hace de sus mejores historias, Cuyo está bien lograda. El lote de Salem, no sé cómo lo pusieron en España, pero Salem's Lot es muy buena historia. Es muy buena historia de vampiros. Y It, la novela es buena. De nuevo, King luego sufre en los finales. Se me hace ridículamente larga. Sí, es muy larga. King sufre en los finales, tengo que serles honesto. Pero en general es un horror menos cósmico, más tranquilo, con monstruos o criaturas que no tienes una explicación de por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Pero hasta ahí son buenas historias. O sea, la verdad, no sé, así de escritores, alguno que quiera recomendar, porque sí, son las que se me ocurren. Justo estoy acordándome de uno porque decía, no todo puede ser Lovecraft. Es que tengo últimamente ese vicio. Tengo últimamente ese vicio de recomendar solo a Lovecraft. Me acordé ahorita que descubrí hace unos años una trilogía de una escritora llamada Indy Martin, que curiosamente, ahorita haciendo rápidamente el chequeo, nació en Tulsa, Oklahoma. Es blanca, pero nació en Tulsa, Oklahoma, lo hace interesante. Y bueno, tiene esta serie que empieza con un libro llamado Detrás del velo, las aventuras de Gina Hardwood, que es una historia lo más puro expedientes secretos X, pero horror cósmico, o sea. Y es bastante ligera, incluso yo la catalogaría casi como lectura como de literatura adolescente, pero es buena, fluye bastante bien, su temática es padre, es horror cósmico as hell, y creo que es como una buena manera de entrarle. No sé si haya traducciones de su obra, yo la leí en inglés, tú si le mascan en inglés no habrá broncas, si no, no aseguro que la encuentren en español, pero es una buena recomendación que quería hacer y que había hecho hace ya unos años en otros programas, y ahorita me acordé. Ahora, en cuanto a las referencias duras, pues yo le entré a esto, curiosamente no por Lovecraft, sino por Belknap Long, Frank Belknap Long, con los perros de Tíndalos. Los perros de Tíndalos creo que es un gran cuento, es cortito y plantea muchas de las reglas de los universos de este tipo. Incluso se van a dar cuenta que sí, son como las premisas de casi todo, ¿no? Como la ciencia, la magia, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de ese conocimiento prohibido que te trae problemas. Los perros de Tíndalos son criaturas ulteriores que te vuelan a través del espacio, entre los espacios, no importa el tiempo donde vivas. Entonces, bueno, Metallica tiene una canción basada en ellas, All Nightmare Long, del disco Dead Magnetic. Escuchan rolas de Metallica, tiene muchas referencias Lovecraftianas y de horror cósmico. Y yo me quedaría con esa recomendación, porque lo demás ahorita que estoy repasando sí es como demasiado Lovecraftiano. Pero bueno, mis favoritos, si quieren, sería la antología que plantea el doctor. Particularmente yo soy fan de En las montañas de la locura, que es una de las 20 únicas novelas, si no es que la segunda novela que escribió Lovecraft, porque tiene La en busca de la oculta soñada Kadat, que es parte de su ciclo de un personaje central que se llama Howard Carter. No. ¿Sí, Howard Carter, doctor? O Randall Carter. Randolph Carter. Randolph. Lo estoy confundiendo con Howard Carter, el de la tumba de Tutankamón.
Y Las Montañas de la Locura fueron como 2 textos que fue publicando por separado en diferentes en las revistas Pulp por fascículos. Y ya después, cuando decía el doctor que recopilaron su obra, se publicaron como textos completos, ¿no? Entonces, Los perros de Tíndalos en Las Montañas de la Locura. Y y también El horror de Dunwich. Si leen Lovecraft Country sin haber leído a Lovecraft, van a detectar cosas en El horror de Dunwich, de donde se inspiró Matt Ruff. Y si ya leen El horror de Dunwich, pues bueno, ya sabrán a qué me refiero. Yog-Sothoth, la puerta y la llave, que todo se come y nadie ve. Y pues con eso me quedaría. Con Ok. esas recomendaciones me quedaría. Y pues, digo, repetir la calificación. Sí, calificaciones, es cierto. ¿Cuánto le da? Yo le doy 8 guías de turista de 10. Yo le doy 7.5 yo sé Cabezas de Cthulhu. Ok. 7.5 Cabezas de Cthulhu a esta aventura con alma Lovecraftiana. Y pues nada, creo que es bastante decente. Ahora no nos fuimos a los extremos porque hay cosas que hemos amado muchísimo y cosas que hemos odiado muchísimo. Hoy estamos equilibrados por fin. Y pues nada, estamos todos listos para el 16 de agosto que se estrena Lovecraft Country. Espero que todos estén emocionados por el cumpleaños de nuestro santo patrono, que si no me equivoco es el 20 de agosto. 20 de agosto se celebra años este señor cachetón, el Darks más simpático de todos. Y pues esto es parte de nuestro granito de arena del camino hacia Lovecraft Country, territorio Lovecraft. Y esperemos lo mejor. Ya estaremos seguramente también reseñando la serie. Mientras tanto, cuéntenos en la caja de comentarios si ya leyeron La Lobera, qué les pareció. Si no la han leído, cuando la lean, cuéntanos qué les pareció. Y pues síganos en redes sociales. Doctor, ¿cómo lo pueden encontrar? Me pueden encontrar como Chuntaro Melquisedec en Twitter, eso es @chuntarome. En Facebook tengo mi página que se llama Gerardo Braham, ahí está una foto mía, es difícil de fallar. En Facebook es sobre todo para avisos de grupos, de cursos, de lecturas y de eventos cuando aparezco en alguna situación. Twitter es más como mi desfogue. A veces subo cosas, pero casi siempre es compartir fotos de gatitos y ondas así. Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @mantrasaya, eso es con I latina y doble A al final, @mantrasaya. Y me pueden encontrar en Facebook como Fernando Santamaría y con una foto de turbante simpática, misma historia que el doctor, chile, mole y pozole, textos, memes que me gustan, muchos gatitos, cosas random que nos pasan en la ciudad monstruo, mejor conocida como Ciudad de México. Y pueden seguir a Histeria Colectiva en todas sus redes como facebook.com/podcasthisteria, Instagram @podcasthisteria, Twitter @podcast.histeria, no, Twitter @podcasthisteria, Instagram @podcast.histeria. Y en YouTube y en Spotify nos encuentran como Histeria Colectiva Podcast. Y pueden hacernos llegar sus comentarios, añadiduras, sugerencias y recomendaciones de programas o cosas que quisieran que reseñemos a histeriacolectivapodcast@gmail.com. A veces tardamos un poquito en leer, a veces tardamos un poquito en responder, pero con seguridad lo hacemos, entonces no desesperen. Y si tienen alguna sugerencia y ya nos les hicieron llegar por ahí, seguro la estamos masticando, ya la vimos, ya tenemos el tema. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos donde sea que estén, a la hora que estén. Ya saben, todos los lunes, cada programa. Si les gustó, suscríbanse, campanita, manita arriba. Califíquenos en Facebook, eso también nos ayuda mucho. Y pues nada, hasta entonces. Nadie nos detendrá con las palmas.